Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, una nueva columna, un nuevo encuentro. Hoy el tema es: a la política la están matando los políticos. Estamos a pocos meses de las elecciones y creo que el país está viviendo una etapa realmente importante, de grandes debates, de grandes enfrentamientos en debates personales inclusive, donde muchas posiciones se van marcando claramente y venían un poco confundidas hasta hace no mucho tiempo atrás. Yo creo que la 125 ha sido la bisagra en el país para un debate profundo y un cambio de rumbo en la República Argentina, y para que mucha gente vaya tomando la posición que definitivamente tenía en su intelecto y que por distintos motivos la iba ocultando y no la mostraba claramente. A partir de esa división que se formó en la Argentina, una división que nunca es importante, nada que se divida es importante, pero que marcó, sí, un inicio, un puntapié inicial a una nueva forma de vivir en la República Argentina y a pensar en nuestro país. Y entonces, claramente, ante la presión de los hechos, cada uno tuvo que ir tomando una oposición. Y yo honestamente tengo que reconocer que, gracias a Dios, sigo pensando exactamente igual desde el punto de vista intelectual e ideológico, pensando en el país que quiero, que hace 20 o 30 años atrás. Esto no quiere decir que uno sea un antiguo, un retrógrado, o que crea que el mundo no ha ido cambiando. Sumándome a los avances del mundo, modificando ciertas estructuras y ciertos pensamientos que tienen que ver con un avance imposible de detener, la idea de país que quiero, el repudio hacia cierto sector de la sociedad, la participación del trabajador en el contexto de las ganancias de un país, la manera de hacer política, el pensamiento del periodismo, sigue siendo el mismo para mí. En un contexto, repito, de un mundo distinto, pero sigue siendo el mismo. Porque explotadores hubo no solamente hace 30 años atrás y hay hoy. Explotadores hubo en la historia del mundo. Y explotados absolutamente también. Antes más, ahora un poco menos, parece. En este contexto, lo importante es defender el sistema de democracia. Y lo importante dentro de la democracia son los partidos políticos. Y los partidos políticos en sí mismos no son nada más que la fábrica, la escuela, la universidad, donde se desarrollan los políticos. Y sin embargo, qué paradoja. Los propios políticos son los que van destruyendo a la política. Cuando uno los escucha hablar y se degradan profundamente y tremendamente entre ellos, porque un político que trata de ladrón a otro, un político que trata de inescrupuloso a otro, un político que trata de vetusto a otro, un político que dice que en campañas es mentiroso, no hace más que estar hablando de sí mismo y estar degradando lo que después él mismo trata de defender, y se queja o se preocupa cuando la sociedad degrada a los políticos u ofende a los políticos. Los políticos son unos irresponsables. El político en sí, que tendría que ser algo, no digo extremadamente puro, porque no se puede ser muy puro en política, porque en definitiva uno trata de conseguir consenso para poder llegar a ocupar un cargo. Y cuando uno trata de conseguir un consenso y de sumar voluntades, tiene que algunas veces hacer algún tipo de estrategia como para poder llegar, porque si no, imposible llevar adelante lo que tiene como promesa o como propuesta para llevar adelante.
Entonces digo, sin pensar que uno tiene que ser tan puritano, lo que tendrían que tener es más cuidado, pero en definitiva el político es mentiroso, arranca mintiendo. Él sabe que hay cosas que tiene que decir y que las tiene que decir porque debe convencer, pero que en definitiva no las va a poder cumplir. Si partimos de esa base, el político es mentiroso en sí. Ahora, ¿es necesario degradar tanto por parte de los propios políticos a sus otros correligionarios, compañeros, camaradas o como quieran llamarse, que en definitiva son de su mismo palo y hacen a la política toda? No, no es necesario. Lo que pasa es que en la República Argentina hay una capacidad tan pequeña por parte de los políticos que realmente asombra. Hay una gran cantidad de gente capacitada, importante, intelectualmente hablando estoy diciendo, pero hay una cantidad tan impresionantemente grande de incapaces, producto de corajudos nada más, que en base al coraje y al poder y a la desvergüenza y al no tener siquiera el más mínimo pudor en enfrentar a una sociedad que los ataca permanentemente porque los reconoce como ignorantes, siguen avanzando igual en la política y esto les permite ocupar en algunos momentos cargos importantes. Algunos detalles, ¿no?, como para ir mencionando. Das Neves decía: la candidatura de Duhalde es una vergüenza y es un retroceso. Año 2009, hoy está con Duhalde. Alfonsín decía: Das Neves es el menemismo. Votarlo a Das Neves es lo mismo que votar a Scioli. Después se juntan. Hoy Alfonsín está con Das Neves. Pidieron de todo, dijo un diputado provincial. No salía el presupuesto en la provincia de Buenos Aires el año pasado. No salía, parecía que no salía, que se llegaba a fin de año y el presupuesto no iba a ser aprobado. De un plumazo se aprobó por unanimidad. Recuerdo que un día me llama el ministro Arlí y me dice, entre otros temas, cuando hagamos la charla, porque estaba invitado para una charla, para un reportaje, dice, vamos a hablar un poco también del tema del presupuesto. ¿Se podrá? Porque fue aprobado anoche por unanimidad. Días antes parecía que no salía. Quedé asombrado. ¿Qué habrá habido? ¿Qué habrá sido intelectualmente importante o cambiado para que ni solamente uno quede desconforme? De no salir a votarse por unanimidad. ¿Qué habrá pasado en el medio con el oficialismo y con la oposición? Sobre todo con la oposición que se oponía. Cobos es el candidato que mejor mide, decían los radicales, y tenemos que apoyarlo. Sabían los radicales que era el candidato de Clarín. Clarín lo promocionaba. Me decían los propios radicales a mí que ellos sabían que Clarín lo estaba promocionando por el hecho de la 125. Cuando empezó a caerse como podrido, producto de su ignorancia, producto de su poca capacidad para hacer política, producto del oportunismo mismo, lo fueron dejando de lado. Se postuló Sanz, también apoyado por Clarín, pero no le daban los números, más bien no lo conocía nadie a Sanz en el resto del país, no tenía popularidad, no podía ser candidato a presidente, se bajó. Y entonces ya no fueron más candidatos. Y entonces ahora, ¿a quién apoya Clarín? Cuando se le cayeron los dos candidatos del radicalismo. Producto de que los propios políticos aceptaban que un medio poderoso coloque a un candidato. Raúl Alfonsín dijo una vez, la Unión Cívica Radical va a tener que acostumbrarse a perder elecciones, pero nunca a transformarse en un partido conservador. Fue una consigna que ni su propio hijo respeta hoy por hoy. Duhalde nos explicó una vez a los argentinos que no hay más mentiroso que un político en campaña. Observe usted hasta qué punto un político puede tener la desfachatez
de explicarle a la propia gente a la que se dirigen para tratar de convencerlos en una campaña que cuando lleguen al gobierno van a hacer determinada cosa, que él mismo le dice a la gente que son mentirosos. No hay nada más mentiroso que un político en campaña, dijo Duhalde. Y blanquea un disparate. No piensa Duhalde en la gravedad de esa expresión. Porque si uno dice permanentemente que los políticos son unos mentirosos, unos guarangos mentirosos, seguramente el político se va a enojar con el periodista, porque se va a sentir atacado. Sin embargo, Duhalde, expresidente de la Nación, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, nos explicó a todos los de la comunidad y de la sociedad que no hay nada más mentiroso que un político en campaña. Y Solá nos dijo en una oportunidad que para mantenerse en el cargo había que hacerse el pelotudo o había que hacerse el boludo. Algo así fue la expresión. ¿Cómo hace, gobernador, para mantenerse siempre en política?, le preguntó un periodista, porque Solá es de los que viene con cuanto gobierno ideológicamente variable pueda estar sucediéndose, viene siempre prendido. Y entonces le dijo, y haciéndose el boludo. Para permanecer hay que hacerse el boludo. Y lo blanquean. Y lo dicen con una desfachatez, con una imprudencia, porque esto le hace mal a la política, indudablemente. Hay una ley que sirvió para una privatización en la República Argentina, que se votó con un diputado trucho. Se supo que el diputado, uno de los diputados que votó, no era diputado. Se supo, se investigó. No se sacó la ley, sigue vigente. No actuó ni la justicia, ni el propio Congreso volvió para atrás esa votación, ni nadie de los políticos dijo una sola palabra para reformar esa ley que es totalmente inviable desde el punto de vista legal, más allá de lo que haya dicho la justicia, que no ha dicho nada, más allá de lo que diga quien quiera. Una ley que todos sabemos fue votada por un diputado que no era diputado. Se van de los partidos los políticos porque dicen que no tienen participación y que no hay democracia dentro de los partidos. Después van y forman su propio partido. Margarita Stolbizer, Pino Solana, Cobos, Macri, Carrió. Si usted quiere alguien más, puedo encontrar algunos más. Duhalde ahora con un nuevo partido que no es el peronismo. Kirchner en su momento, cuando fue por afuera. Y ellos forman su propio partido. Y después dentro de su propio partido, de los cuales se van, porque no tienen participación y no hay democracia en los partidos, forman su partido y son los que dan órdenes, en definitiva, porque tampoco existe la democracia en los partidos que ellos forman, porque son partidos unipersonales, degradación de los partidos políticos y de la política en sí también. Las barbaridades, las atrocidades que se dicen entre unos y otros cuando hay que acusarse de alguna cosa, es insostenible, porque no se vuelve de ese tipo de cosas. El acuerdo entre el kirchnerismo y Menem, ¿cómo el kirchnerismo puede permitirle al kirchnerismo de La Rioja estar en unidad con Menem, si es la antítesis de este gobierno y uno de los caballitos de batalla de ataque de toda una gestión de uno de los hombres más corruptos y más nefastos para el país que haya pasado por la presidencia de los argentinos, según el propio kirchnerismo? ¿Cómo es que en La Rioja van juntos? La Rioja, el kirchnerismo de La Rioja es el kirchnerismo en definitiva de todo el país también. Pertenece a la misma línea, defiende la misma estructura. Cuando vayan en la boleta van a defender la gestión de Cristina. Por lo tanto, también tiene que haber ahí una coherencia. Entonces digo, estamos cerca de las elecciones primarias del 14 de agosto. Hay que pensar muy bien. Y ojalá vayamos modificando esta democracia, que la vamos modificando de a poco.
Hay mayor conversación, hay mayor cantidad de opiniones, hay más diversidad de opiniones, hay más medios periodísticos, hay otras voces, ya no es solamente Clarín y La Nación la que ponen la agenda en el día, ya hay quienes contradicen lo que estos dos poderosos diarios dicen. En definitiva, vamos mejorando de a poco, pero hay que ahondar más todavía, hay que llegar más al fondo, hay que ahondar en este cambio en el país que queremos, porque a la política, si seguimos así, la van a seguir matando. Lo que es triste es que cuando desde la sociedad, que a veces es apolítica, o por lo menos lo que se llama independiente, se ataca a los políticos suelen salir a defenderla, y tienen toda la razón del mundo. Lo triste y lo lamentable es que a la política la están matando los propios políticos. Hasta la próxima.